¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos? Espero nos encontremos muy bien. En esta oportunidad vamos a realizar un pequeño repaso, ¿no? Un pequeño resumen de lo que hemos hecho a lo largo de estas 3 primeras semanas. ¿Estamos bien? Bien, vamos a desarrollar pues algunos temas que hemos desarrollado, como por ejemplo el tema de análisis dimensional y análisis vectorial, ¿cierto? Muy bien, entonces acompáñeme a realizar dicho resumen. Muy bien, veamos. Haciendo pues un breve repaso acerca de lo que es el análisis dimensional, nosotros debemos recordar pues de que este tema nos permite, jóvenes, conocer las unidades de una magnitud presente en una ecuación física, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación física cualquiera, ¿no? Como el que se muestra aquí, A igual a V al cuadrado entre R. Si, por ejemplo, nosotros deseáramos conocer qué unidades presenta R, nosotros conociendo qué unidades presenta A y qué unidades presenta V, podemos determinar las unidades de R. Pero para ello nosotros debemos entonces conocer qué magnitud estamos trabajando. Y para poder en este caso determinar pues las unidades de R, vamos a hacer uso de lo que se conoce como dimensión de una magnitud. Muy bien, la dimensión de una magnitud, entonces, nos permite representar a través de una variable, ¿no? Representar matemáticamente las unidades de una magnitud. Nosotros sabemos, pues, de que las magnitudes se pueden definir como magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿cierto? Muy bien, entonces, en este caso, nosotros vamos a definir primero las dimensiones de las magnitudes fundamentales. Recordemos pues de que dichas magnitudes son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Entonces, para aquellas magnitudes que presentan unidades de longitud, las vamos a representar mediante la letra L, ¿no? Aquellas magnitudes que presentan unidades de masa, vamos a representarlos con la letra M. Mayúsculas, no nos olvidemos. Y el tiempo, ¿cierto? Aquellas magnitudes que tienen unidades de tiempo mediante la letra T, T mayúscula. Muy bien, estas variables, ¿cierto? Vienen a ser lo que nosotros conocemos como dimensión. ¿Está bien? Dimensión de las magnitudes. Estas dimensiones, recuerda, van a representar matemáticamente a las unidades de aquellas magnitudes que presentan las mismas unidades de las que estamos mencionando aquí. También recordar pues que son estas 3 primeras las más importantes, ¿no? Las más usuales, ¿no? Por así decirlo, en los diferentes problemas de este tema. ¿Está bien? Sin embargo, es importante mencionar a las otras dimensiones, ¿no? Tenemos para la temperatura la letra teta, ¿no? Tita. Para la intensidad de corriente eléctrica la letra I. Para la intensidad luminosa la letra J. Y la cantidad de sustancia la letra E. Recuerden que a través de las magnitudes fundamentales nosotros podemos definir a las magnitudes derivadas, ¿cierto? En este caso vamos a mencionar algunas de ellas, también las más importantes, las que más se llegan a observar en diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, el área, ¿no? Es una magnitud derivada. Es derivada porque se compone, mira, ¿cierto? De unidades de longitud elevado al cuadrado. ¿Ves? Longitud por longitud, ¿cierto? Longitud al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de área será L al cuadrado. Muy bien, para la velocidad tendremos LT a la menos 1. ¿Ya? Está compuesto, ¿cierto? Entonces, la velocidad por unidades de longitud y unidades de tiempo, ¿cierto? En este caso, de esta forma, ¿no? LT a la menos 1. Bueno, tenemos para la aceleración, LT a la menos 2. Fuerza, MLT a la menos 2. Trabajo, energía y calor presentan las mismas unidades, por lo tanto presentarán también la misma dimensión, ml cuadrado t a la menos 2, y potencia, ¿ya? ml cuadrado t a la menos 2. Muy bien, recordad también de que no es importante que nosotros nos memoricemos, ¿cierto? Es decir, ¿no? Si llegamos a memorizarlo bien, ¿no? Pero
no se busca memorizar, pues, las dimensiones, ¿no? Porque son en realidad muchísimas. Lo que nosotros debemos, en este caso, averiguar, ¿cierto? O aprender es cómo es que se llega a obtener, ¿cierto? Dichas dimensiones, ¿no? Y nosotros debemos recordar que eso se hace a través de las unidades, ¿no? De las unidades de la que está conformada dicha magnitud derivada o de alguna ecuación física que involucre estas magnitudes, ¿cierto? Bien, algunas observaciones importantísimas también en este tema es que para cantidades adimensionales, es decir, cantidades que no presentan dimensión, ¿cierto? ¿Está bien? En realidad son cantidades que no presentan unidades, ¿ya? No presentan unidades, por lo tanto, si no presentan unidades de longitud, no presentan unidades de masa, no presentan unidades de tiempo, ¿cómo las vamos a representar? Muy bien. Para ello, jovencitos, vamos a mencionar algunas cantidades adimensionales, como por ejemplo, un número. Cualquier número, jóvenes, es una cantidad adimensional. Tenemos también, por ejemplo, los ángulos trigonométricos. ¿Están bien? Los ángulos trigonométricos también es una cantidad adimensional, es decir, no presenta unidades. ¿Estamos bien? Y también tenemos, pues, a las razones trigonométricas, entre otras, ¿no? Estas son las más importantes, ¿no? Razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, tienen a ser, pues, también cantidades adimensionales. Por lo tanto, al no presentar unidades, estas magnitudes, ¿no? No las vamos a poder representar con la letra L, M o T, ¿no? U otra que se menciona aquí, sino que vamos a representarlas con la letra, o perdón, con el número 1, con la unidad. Entonces, el número 1, ¿está bien? No significa de que estos valores es igual a 1. No, significa de que estas magnitudes, ¿está bien? Son cantidades adimensionales, no presentan unidades. No se les puede representar con estas letras. ¿Estamos bien? Y bueno, también no nos olvidemos el principio de homogeneidad, ¿no? El cual nos dice, pues, de que si presentamos una ecuación física, la cual está conformada, pues, por ciertas magnitudes físicas, ya sea sumando, restando o multiplicando, debemos tener presente de que para que esta ecuación física sea correcta, ¿cierto? Físicamente correcta, debemos verificar entonces de que cada término de dicha ecuación deben tener las mismas unidades. Y si tienen las mismas unidades, por lo tanto, presentarán también las mismas dimensiones. Por lo tanto, la dimensión de A deberá ser igual a la dimensión del producto de B con C, y esto a su vez igual a la dimensión de D. ¿Están bien? Entonces, recuerden de que para que la suma, la resta sea válida, entonces los términos de cada expresión, ¿cierto? En la ecuación deben tener las mismas dimensiones, ¿no? Por fines prácticos podemos decir entonces de que en una ecuación física cada vez que tenemos más o menos, ¿no? Una suma o una resta, los cambiamos por una igualdad, ¿no? Por fines prácticos vamos a indicarlo de esa forma, ¿no? Pero recuerda que nosotros lo hacemos debido a que deben presentar las mismas unidades para poder realizar dicha operación. ¿Estamos bien? Muy bien, ¿qué te parece, no? Este ha sido, pues, un breve resumen del tema de análisis dimensional. ¿Qué te parece si vamos a un ejemplito? ¿Está bien? Para comprobar o recordar, ¿cierto? Cómo es que se llega a resolver problemas de este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, mira, el problema número 1 nos dice, la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Me dicen que A es igual a K, B por C elevado a la X, donde C es tiempo, A es longitud, B es aceleración. Y K es una constante adimensional, ¿no? Determine X. Muy bien, a ver, vamos a realizar entonces la solución del problema. Vamos a indicar entonces aquí qué es lo que nos piden. Bueno, según el problema, nos piden calcular, un momentito, ahí está. Nos piden calcular X, ¿no? Listo, piden X entonces. Muy bien, para ello lo que vamos a hacer es analizar la ecuación. ¿Ok? Muy bien, entonces diremos
analizando la ecuación. A ver, veamos qué es lo que llegamos a obtener, ¿no? Analizando la ecuación física, ¿no? Que nos indica el problema. Listo. Muy bien, ¿qué tenemos en la ecuación? Tenemos que A, ¿cierto? Viene a ser igual, ¿no? En este caso, el producto de K, B y C elevado a la X. Listo. Muy bien. Bueno, si esta ecuación es dimensionalmente correcta, entonces diremos lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿no? Por el principio de homogeneidad, vamos a indicarlo aquí, ¿ya? Por el principio de homogeneidad, ¿ya? De homogeneidad. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir de que las dimensiones, en este caso, de un extremo de la ecuación debe ser igual a la dimensión del otro extremo, ¿cierto? Homogeneidad. Diremos entonces que la dimensión de A, ¿ya? La dimensión de A, ¿estamos bien? Debe ser igual, ¿cierto? ¿A quién? A la dimensión de K. Ahí está, la dimensión de K. Multiplicado por la dimensión de B. Muy bien. Esto a su vez multiplicado por la dimensión de C, el cual C está elevado a la X. Eso es lo que se tiene que cumplir si es que la ecuación es dimensionalmente correcta. Por el principio de homogeneidad, entonces, un extremo, ¿no?, de la ecuación debe ser igual, en este caso la dimensión, ¿cierto?, de un extremo de la ecuación debe ser igual a la dimensión del otro extremo, ¿cierto? Muy bien, y a continuación, pues vamos a reemplazar la dimensión de cada uno, ¿no? Recordando, pues, de que si A es longitud, entonces, vamos a indicarlo aquí, ¿qué te parece? ¿No? Del dato del problema, ¿no? Como dato del problema, tenemos entonces que la dimensión de A, por ser A longitud, entonces la dimensión de A tiene que ser L, ¿cierto? Muy bien. Por ser C tiempo, entonces la dimensión de C, ahí está, la dimensión de C, tiene que ser pues T. Muy bien, ¿qué más? Bueno, por ser B aceleración, recordamos aceleración. A ver si lo recordamos. A ver, profesor, si mi memoria no me falla, la dimensión de B entonces tiene que ser L por T a la menos 2, ¿cierto, profe? Correcto. Y K, por ser una constante adimensional, entonces la dimensión de K, jovencitos, ¿cuánto tiene que ser? Muy bien, yo sé que desde tu casa estás diciendo, profesor, 1, 1. Correcto. Por ser una constante adimensional, ¿no? Bueno, esas dimensiones de cada magnitud, vamos a reemplazarlo aquí, ¿qué te parece, no? Entonces aquí tenemos L, ¿no? Viene a ser igual a 1, ¿estamos bien? Que es la dimensión de K, por la dimensión de B, que es L, por T a la menos 2, y esto multiplicado por la dimensión de C, que es T, pero elevado a la X, ¿no? Ahí está, T elevado a la X. Muy bien, a ver, operamos un poco, mira qué te parece, aquí tendremos L igual, a ver, veamos qué tenemos aquí, L está solito, muy bien, L, T a la menos 2 con T a la X, recuerda, producto de bases iguales, se suman, ¿cierto?, los exponentes, por lo tanto tendríamos T menos 2 más X, ¿no? Y el 1, profesor, bueno, como es 1 y está multiplicando, recuerda, pues, de que simplemente se copia el número que está multiplicando a 1, ¿cierto? Muy bien, por último, muchachos, simplemente hacemos la igualdad. Observa entonces de que en esta ecuación, L, tengo en un extremo de la ecuación, en otro extremo también tengo L, ¿cierto? Sin embargo, ese L está acompañado de T elevado a la menos 2 más X, ¿no? Eso se tiene, entonces esto tiene que cumplir, ¿cierto? Para que esta ecuación sea válida, se tiene que cumplir entonces, jóvenes, diremos, por lo tanto, ¿estamos bien?
Por lo tanto, para que esta ecuación sea válida, se tiene que cumplir entonces que el exponente de t tiene que ser 0, ¿no? ¿Y esto debido a qué? ¿Cierto? Debido a que cuando nosotros tenemos pues un número cualquiera elevado a un exponente 0, debemos recordar que eso nos da la unidad, ¿cierto? Por lo tanto, para que t elevado a este exponente nos dé la unidad, y así verificar que en un extremo y en el otro extremo sea el mismo variable L, entonces se debe cumplir pues de que efectivamente el exponente menos 2 más x nos tiene que dar 0, ¿no? Por lo tanto iremos menos 2 más x debe ser igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, muchachos, y con ello hemos terminado, x. ¿Cuánto tiene que ser x? X tiene que ser, pasando menos 2 al otro lado, 2. Por lo tanto, la clave a esta pregunta debe ser arco, ¿no? Ahí está, clave del arco. Bueno. Muy bien, esa sería entonces, mira, una solución de un problema de análisis dimensional, ¿no? En el cual, pues, jóvenes, es importante conocer las dimensiones de algunas magnitudes, ¿está bien? Tanto fundamentales como derivadas, ¿estamos bien? Listo. Muy bien, ahí está este como un ejemplo, ¿no? Veamos qué te parece otro problemita. ¿Estamos bien? Otro problemita de análisis dimensional. Mira, del examen de San Marcos 2013-2, en el cual nos dice, ¿no? La ecuación A es igual a F entre T más B, dice, es dimensionalmente correcta. Si F representa fuerza y T tiempo, halla la dimensión de B. Muy bien. A ver, veamos. Primero nos piden calcular, ¿ya? ¿Qué nos piden calcular? La dimensión de B, ¿cierto? Muy bien, ahí está. La dimensión de B. Muy bien, bueno, como en el anterior problema, vamos a analizar la ecuación, ¿no? Vamos a decir, analizando, ¿está bien? No, la ecuación, ¿no? La ecuación que nos presenta el problema. A ver, ¿qué ecuación es esa? ¿Nos va a salir el problema o no nos sale? A ver, vamos a ver, muchachos, ¿no? Nos dice, pues, de que A viene a ser igual a la división de F entre T, y a esto va a ir sumado B. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece que si debido a que el problema es dimensionalmente correcta, vamos a aplicar entonces el principio de homogeneidad, ¿no? Por lo tanto, iremos por el principio de homogeneidad. Ahí está, el principio de homogeneidad. Muy bien. Homogeneidad. Listo. Muy bien. Se tiene que cumplir entonces que la dimensión de A, ¿cierto? ¿A quién debe ser igual? Debe ser igual, profesor, a la dimensión de F. Muy bien, muchachos. Correcto. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Dividido, profesor. ¿Ya? ¿Dividido con quién? La dimensión de T es correctísimo, muchachos. Debe ser dividido entre la dimensión de T. Y esto a su vez igual, ¿cierto? A la dimensión de B, ¿no? Profesor, pero ahí dice que es una suma más B, ¿no debería ser más B? No, recuerda que en el principio de homogeneidad, para que dicha operación, para que dicha suma sea válida, ¿cierto? Cada término de esta ecuación deben tener las mismas unidades y por lo tanto deben tener las mismas dimensiones, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación. Recuerda que queremos calcular, pues, la dimensión de B, ¿cierto? Por lo tanto, observa de que la dimensión de B viene a ser igual a la dimensión de A. Sin embargo, el problema no me dice nada bien. Pero no te preocupes, la dimensión de B, a su vez, también tiene que ser igual a la dimensión de esta división, ¿sí? Y estas magnitudes, F y T, sí me mencionan el problema, ¿no? Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Obtenemos, entonces, de este principio de homogeneidad, ¿cierto? Obtenemos la siguiente igualdad, ¿cierto? Que la dimensión de B
Ahí está, la dimensión de B tiene que ser igual, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No. En este caso, a la dimensión de F, ya, a la dimensión de F, dividido entre la dimensión de T. Ah, ya, o sea, no vamos a, en este caso, a emplear A, debido a que A no tengo información de A. ¿Qué magnitud es? Voy en este caso a hacer la igualdad de estos dos términos, ¿no? De la ecuación. Y bueno, simplemente vamos a aquí analizar, pues, qué cosa es F, ¿no? Vamos a decir aquí, dato del problema, profesor. Ahí está. F es fuerza. Y fuerza, ¿cierto? Nosotros habíamos indicado de que fuerza tiene como dimensión, ¿no? ¿Qué dimensión es? M, L, T a la menos 2, ¿cierto? Podemos verificar del cuadro que hemos indicado, M, L, T a la menos 2. Muy bien, y T, ¿qué viene a ser T? Me dice que tiempo, y por ser tiempo, nosotros sabemos que el tiempo, ¿no? Aquellas magnitudes que tienen unidades de tiempo, su dimensión es T. Muy bien, vamos a reemplazar aquí, ¿qué te parece? Tendríamos entonces que la dimensión de B, muy bien, la dimensión de B, que es justo lo que quiero calcular, ¿cierto? Debe ser igual a la dimensión de F, que es M, L, T a la menos 2, entre la dimensión de T, que viene a ser igual a T, ¿no? ¿Bien? Entre T. Listo. A ver cómo desarrollamos esto. Muy bien, aquí, ¿no? T, ¿cierto? T a la menos 2 entre T están dividiéndose. Sabemos que en una división, ¿qué ocurre con los exponentes? Se restan. Entonces acá tendríamos menos 2, menos 1, ¿no? Menos 2, menos 1, eso nos da, correcto, menos 3, ¿no? Por lo tanto, diremos de que la dimensión de B, que es justo lo que me pide el problema, viene a ser simplemente todo lo que está aquí, M, L, pero en vez de escribir T a la menos 2, escribiré T a la menos 3, ¿cierto? Y así entonces diremos que la clave a esta pregunta será dado, ¿no? Ahí está, dado. Muy bien, ese sería entonces algunos problemas del tema de análisis dimensional. Esto pues a modo de recordatorio, ¿no? De lo que se ha desarrollado en clase. Espero pues haya sido de ayuda estos ejercicios, estos ejemplos. Observa que uno de ellos fue de examen de admisión San Marcos 2013-2. O sea, son preguntas que posiblemente podría venir en un examen de admisión, ¿no? Bastante similares, ¿no? ¿Estamos bien? Listo, correcto. Muy bien, profesor. Parece que sí hemos llegado a entender. Vamos entonces, ¿qué te parece a continuar con nuestro resumen, ¿cierto? Muy bien, ¿no? Hemos hecho entonces aquí un breve resumen del tema de análisis dimensional y bueno, ahora nos toca hacer otro breve resumen del tema de análisis vectorial, ¿no? O simplemente vectorial. Bueno, recuerden que este tema se desarrolla, ¿cierto? Debido a que se desea, pues, representar y estudiar a las magnitudes físicas vectoriales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas magnitudes físicas vectoriales? Veamos algunos ejemplos de estas magnitudes físicas vectoriales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a cuáles. Tenemos, pues, por ejemplo, a la fuerza, ¿cierto? La fuerza es una magnitud vectorial, ¿ya? ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque requiere de una dirección. También tenemos la velocidad, por ejemplo, con la que se mueve el auto. También es una magnitud vectorial, requiere de una dirección, al igual que otras magnitudes como por ejemplo la aceleración, ¿no? Que son las magnitudes que más vamos a estudiar a lo largo del ciclo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí Lumeritas nos hace recordar, ¿no? De que la fuerza, velocidad y aceleración son magnitudes vectoriales, ¿no? Y por lo tanto, al ser magnitudes físicas vectoriales, necesitamos conocer, ¿no? ¿Está bien? Necesitamos, pues, representar a estas magnitudes para así poder calcular tal vez el resultado, ¿no? De dichas magnitudes que involucran, pues, tal vez el movimiento o el reposo de un cuerpo.
¿Estamos? Muy bien, por lo tanto, es importante este tema para poder estudiar justamente estas magnitudes, las cuales vamos a ir mencionando a lo largo del ciclo. Muy bien, debemos recordar entonces de que un vector, ¿ya? Un vector viene a ser, pues, jóvenes, un representado geométricamente mediante un segmento orientado, ¿no? Una flecha, por así decirlo, en términos prácticos. Y bueno, este vector pues presenta dos partes, ¿no? Uno llamado origen, que es donde inicia el vector, podríamos decirlo de esa forma, y el extremo, ¿no? La parte final del vector, ¿no? Llamado extremo, ¿no? Esta parte del vector es algo que vamos a mencionar a lo largo de este tema, ¿no? Origen, ¿no? El origen del vector. Bueno, la notación de un vector es a través de una letra mayúscula o minúscula, no importa, y en la parte superior en un segmento orientado, ¿no? Una flecha. De tal manera de que esta viene a ser la notación del vector, el cual se puede leer como vector A, ¿cierto? Muy bien. Debemos recordar, pues, jóvenes, de que todo vector presenta dos elementos importantes, ¿no? Que son módulo y dirección, ¿cierto? El módulo, jovencitos, de un vector viene a ser, pues, geométricamente el tamaño del vector, ¿no? Si hablamos de una magnitud física, el tamaño que vendría a representar la magnitud, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la magnitud fuerza, una magnitud fuerza que tenga un gran módulo, o sea, un gran tamaño, ¿qué significaría? De que la fuerza es intensa, ¿no? Es una fuerza muy grande, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, diremos que es una fuerza que presenta un gran módulo. ¿Está bien? Mientras que un vector de menor tamaño, menor módulo, ¿está bien? Por ejemplo, si seguimos hablando de una fuerza cuyo vector es pequeño, diremos pues de que es una fuerza pequeña, ¿cierto? De baja intensidad. Muy bien, ¿no? Por lo tanto, el módulo de un vector geométricamente es el tamaño y recuerda, nos indica, ¿cierto? La magnitud, ¿no? De dicho vector, ¿no? De dicha magnitud vectorial, ¿no? Muy bien. Bueno, magnitud. Nos indica pues el tamaño de esa magnitud vectorial, ¿no? Qué tan intenso es, ¿no? ¿Cierto? Si es de mayor valor o menor valor, ¿cierto? A eso me refiero. Muy bien, y el otro elemento de un vector es lo que nosotros conocemos como dirección. ¿Estamos bien? La dirección de un vector. El cual geométricamente, jovencitos, estará representado por un ángulo, ¿no? Un ángulo medido en sentido antihorario, ¿no? Partiendo desde el semieje X positivo hacia dicho vector, ¿no? Ese ángulo nos va entonces a dar la información de la dirección del vector. Muy bien, también debemos recordar, jovencitos, de que todo vector se puede descomponer en dos vectores más, dos vectores perpendiculares. Para dicha descomposición, ¿no? Composición rectangular, vamos a apoyarnos, ¿qué te parece?, de un sistema de ejes, en este caso un sistema de ejes coordenados, ¿cierto? Un plano cartesiano, lo conoces tú de esa forma. De tal manera, pues, de que al realizar la descomposición de un vector, vamos a ubicar dichas componentes, ¿cierto?, en cada eje. ¿Estamos bien? De tal manera de que nosotros no debemos olvidar de que debemos guiarnos siempre del origen, ¿no? Del origen del vector. Si este es el origen del vector, cuando yo haga la descomposición, entonces cada componente también presentará el mismo origen. Por lo tanto, sobre el eje X tendrá la siguiente componente, mira, ves, mismo origen, y sobre el eje Y tendrá esta otra componente. ¿Ya? Recuerda de que estas componentes van a reemplazar, ¿no? Van a reemplazar al vector, ¿no?, que estamos descomponiendo. Esto de descomposición es algo que vamos a ver muchísimo, jóvenes, a lo largo del ciclo. Por ejemplo, te adelanto, cuando veamos, la primera vez que vamos a ver descomposición va a ser cuando veamos el tema de estática, cuando hablemos de fuerzas. Antes de eso, todavía vamos a hablar de descomposición en velocidades.
Cuando veamos el tema en cinemática de movimiento parabólico de caída libre. ¿Ah? O sea, esto de descomposición, muchachos, es algo que debemos aprenderlo muy bien. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Este vector, jovencitos, se puede presentar de esta forma, ¿no? ¿Ya? Cartesianamente, el vector A se puede escribir a través de sus componentes, mira, componentes sobre el eje X, componentes sobre el eje Y, en este orden, como un par ordenado. O empleando, ¿cierto?, los vectores unitarios direccionales I y J. Recuerda que el vector unitario I representa pues aquellos vectores que se encuentran sobre el eje X, ¿no? En este caso la componente sobre el eje X. Y el vector unitario J, aquellos vectores que se encuentran, ¿cierto?, sobre el eje Y, ¿no? Muy bien, en este caso la componente sobre el eje. Muy bien, veamos esto de descomposición porque es muy importante que sepamos descomponer pues vectores. ¿Estamos bien? Vamos a ver qué te parece aquí un ejemplito donde vamos a realizar justamente la descomposición de vectores y de esa manera realizar la notación tanto cartesiana como empleando los vectores unitarios direccionales. ¿Estamos bien? Bueno, por ejemplo, aquí tengo el vector A, B, C, D, E, F y G, el cual vamos a descomponer y denotar cada vector. ¿Estamos bien? Por ejemplo, el vector A. Observa el vector A. El vector A, si cada cuadrícula tiene una unidad, supongamos eso también, ya cada cuadrícula entonces vamos a señalar, tiene una unidad de longitud, ¿no? Una unidad aquí, una unidad acá, ¿no? Listo. Podemos entonces observar de que el vector A presenta entonces, ¿cierto?, dos unidades. Tiene módulo 2, ¿cierto? Por lo tanto, al momento de denotar al vector A, entonces lo vamos a escribir de esta manera. ¿Qué te parece? El vector A, profesor, viene a ser aquel vector que tiene módulo 2. Y está dirigido, profesor, hacia la derecha. Muy bien, yo puedo entonces indicar así, mira. 2, profesor, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Así, mira. 2, profesor, hacia la derecha. Sin embargo, jovencitos, déjame decirte, antiguamente se denotaba el vector de esa forma, ¿no? Su módulo y dirección, empleando pues segmentos orientados, antiguamente, joven. ¿Ah? En la actualidad ya no usamos esto. ¿Está bien? Para indicar pues en este caso que el vector coincide con el semieje X positivo, vamos a cambiar esta flechita, ¿ya?, por el vector unitario Y. Sí, así, el vector unitario Y. Por lo tanto, obtenemos aquí, jovencitos, de que el vector A viene a ser entonces 2 y ahí está, ¿ves? Usando entonces los vectores unitarios direccionales, el vector A se escribiría como 2i. ¿Qué significa ese i? Recuerda, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Qué significaba ese i? Bueno, nosotros debemos entonces entender de que este i significa de que el vector A tiene módulo 2, ¿cierto? Y ese i indica que va hacia la dirección del semieje X positivo, no sé, en pocas palabras, derecha. Por fines prácticos vamos a llamarlo así. Ese i indica que va hacia la derecha. Ah, ya, ya, a ver, a ver, a ver. Para el vector B, a ver, veamos si es que lo hemos entendido, ¿no? Yo sé que sí, acá recuerdo estamos haciendo pues un breve resumen, ¿no?, de lo que ya hemos desarrollado, ¿cierto? A ver, el vector B, a ver qué tal nos va. El vector B, profesor, es un vector que tiene módulo ¿cuánto? ¿Cuánto es su módulo? A ver, veamos. 3 unidades, profesor. Correcto. Módulo 3. Ahí está, ¿no? Acá me faltó unidad. Ahí están, 2 unidades. O así también podemos escribirlo, ¿no? 2 y unidades, ¿no? Muy bien. El vector B entonces tiene 3 unidades de módulo. ¿En qué dirección? Hacia arriba. Muy bien. Antiguamente, ¿cómo se escribiría esto? Se escribía así, ¿no? Ah, ya. 3
con un segmento orientado dirigido hacia arriba. Así. Listo. Sin embargo, recuerda, es una notación antigua, ¿cierto? Ya no se estila hacer de esta forma, ¿no? Sino que ahora vamos a emplear los vectores unitarios direccionales, ¿no? Para indicar que va hacia arriba, nosotros vamos a colocarle el vector unitario J, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro vector B se escribiría simplemente como 3J, ¿no? 3J unidad. Entonces recuerda, ¿no? Si va hacia la derecha es I, ¿estamos bien? Y si va hacia arriba es J. Profe, ¿y qué pasaría si va hacia abajo? Por ejemplo, el vector C, profesor. Ya, muy bien, no nos compliquemos, mira. Vamos a hacer lo que te parece antiguamente, como se hubiera denotado el vector C. Muy bien, primero su módulo es 2 unidades, profesor, por lo tanto sería 2. ¿2 cuál? 2 flecha hacia abajo, ¿no? Porque ahora nuestro vector está orientado hacia abajo. Pero como ya te dije, es una notación antigua, ¿no? En realidad ya no se estila de esta forma, sino de que vamos a usar los vectores unitarios I y J. Pero recuerda de que es I hacia la derecha y J hacia arriba. ¿Qué hacemos si es hacia abajo, profesor? Simplemente le colocamos el vector unitario J, pero recuerda que el vector unitario J es hacia arriba. Y para indicar que es en dirección opuesta, es decir, hacia abajo, le colocamos el signo menos, ¿cierto? Obteniendo así que el vector C sería entonces menos 2, ¿qué? Menos 2J unidad. Ah, sí era, profesor, le coloco el signo menos, ¿no? Ya recordé, ya. A ver si has recordado, hagámoslo de frente, ¿qué te parece ahora? El vector D. ¿Cómo sería el vector D? Fácil, profesor. ¿Cuál es su tamaño? Su tamaño es 4 unidades. Muy bien, 4 unidades. Por lo tanto, será 4. Y como va hacia la izquierda, es decir, en dirección opuesta del vector unitario I, le colocaré entonces menos 4I. Así, ¿verdad, profesor? Correcto, muchachos. Parece que sí lo hemos llegado a entender, ¿no? Muy bien, pero ¿qué hacemos ahora con ese vector E, profesor? ¿Qué hacemos ahí? Muy bien, ahí lo que vamos a hacer primero, jovencitos, es realizar pues la descomposición, ¿cierto? Hay que descomponer el vector. A ver, veamos. Recuerda, ¿no? El origen manda. Acá está el origen del vector E. Por lo tanto, al momento de realizar la descomposición, tendré el vector E sobre el eje X, que tendría un tamaño de 4 unidades, ¿cierto? Ahí está. Por arriba lo escribo. 4 unidades. Y una componente sobre el eje Y hacia arriba, ¿no? El cual tendría, ¿cuántas unidades? 3, ¿no? 3 unidades. Entonces yo voy a describirlo así, mira. El vector E entonces será 4 hacia la derecha, que le colocamos si es hacia la derecha, ¿recuerdas? Y, profesor, correcto. Más, ¿estamos bien? 3 hacia arriba, que lo colocamos si es hacia arriba, ¿recuerdas? J, ¿no? Por lo tanto, el vector E será 4i más 3J. Ah, así era, profesor. Claro, pues. A ver, profesor, yo solito, ya, tú solito. Yo sé que desde casa también estás practicando. A ver, tenemos al vector F. A ver, tú mismo eres. ¿Qué hacemos para el vector F? Profesor, primero lo descompongo, correcto, guiándome siempre del origen, ¿verdad, profesor? Así es. Una componente sobre el eje X dirigido hacia la izquierda y un vector sobre el eje Y dirigido hacia arriba, profesor. Correcto. Cada uno, observo, profesor, que tiene unidad 2, ¿no? 2 unidades, ¿no? Tamaño 2, perdón. 2 unidades. Por lo tanto, el vector F, ¿no? Acá me olvidé las unidades. Por lo tanto, el vector F, profesor, se escribiría así. 2 a la izquierda, es decir, menos 2i, ¿cierto? Correcto. Muy bien, menos 2i. Y 2 hacia arriba, eso significa más 2. ¿Más 2 qué? Más 2j, ¿no?
Muy bien, ¿no? Por lo tanto, así se escribiría el vector G. A ver, por último, el vector G, ¿qué te parece? Recordando, ¿no? Ya aquí lo hacemos más rápido todavía, ¿cierto? El vector G, F dígito, G, ¿no? Muy bien, realizamos la descomposición, ¿cierto? Tendrá una componente sobre el eje X hacia la izquierda, que tiene un tamaño de 3 unidades. Y tendrá una componente sobre el eje Y que tiene 2 unidades, ¿cierto? Muy bien, listo. Por lo tanto, el vector G será 3 hacia la izquierda, es decir, menos 3 y, ¿cierto? Muy bien. 2 hacia abajo, por lo tanto, será menos 2J, ¿no? Recuerda, hacia abajo, menos J, hacia la izquierda, menos I, ¿no? Esa sería entonces la notación de nuestro vector G. Menos 3i, menos 2. Muy bien. ¿Cómo sería como par ordenado? Como par ordenado ya no le coloco el i y el j. Simplemente, ¿cómo lo escribiría entonces, profesor? Simplemente quedaría escrito así, ¿ya? Como menos 3, menos 2. Es decir, solamente empleamos, ¿estamos bien? Solamente empleamos las componentes, ¿no? Menos 3 y menos 2. Ya no le colocamos el i y el j y simplemente lo separamos con una coma, ¿no? O punto y coma. A ver si se ha entendido, muchachos. A ver. Acá en F, ¿cómo sería en F, profesor? A ver, veamos. Sería componente en el eje X, menos 2, coma, componente en el eje Y, más 2, o simplemente 2. Por lo tanto, esa sería la notación cartesiana del vector G. A ver, creo que ya la manché, profesor, ya la aprendí. A ver, vector E, profesor, ¿cómo sería? A ver, tú mismo, desde casita, yo te leo la mente. Estás hablando de 4,3. Ah, mira, ¿ves? Así sería más rápido, ¿no? Ya no uso el I y el J. A ver, para el vector D, ¿cómo sería, profesor? A ver, tú mismo, pues, a ver. Si aquí siempre empleamos un par ordenado, muchachos, donde el primero, pues, es la componente sobre el eje X, observa que esa componente es menos 4, ¿cierto? Y como no tiene componente sobre el eje Y, ¿qué le vamos a colocar entonces aquí? Claro, 0, ¿cierto? Porque no presenta componentes sobre el eje Y. A ver, ¿y el vector C cómo sería, profesor? A ver, tú mismo eres desde casita, yo sé que también estás practicando. Si es menos 2J, es decir, no tiene componentes sobre el eje X, le coloco 0 a X, y su componente en el eje Y, que es menos 2. Nada más. Magia, ¿no? A ver acá, última. A ver acá, el vector B, 3J. Ah, ya, profesor. Como no tiene componente en el eje X, será 0. Y en el eje Y será 3, ¿no? Última. Esta sí es la última, muchachos. A ver, el vector A, ¿cómo sería si es 2i? Ah, ya, como tiene componentes solamente en el eje X, más no en el eje Y, será entonces 2,0. Por lo tanto, de esa manera realizamos, jovencitos, la notación de cada vector empleando los vectores unitarios direccionales. ¿Estamos bien? Esto a modo de recordatorio, recuerda, ¿no? Recordatorio, recuerda. Muy bien, ahora sí. Eso es entonces, ¿no? Una primera parte de lo que era vectores. ¿Estamos bien? Hemos aprendido el módulo, dirección, ¿cierto? Descomposición. Ahora vamos a ver lo bueno, la suma. Suma de vectores. En la suma de vectores tenemos dos métodos, ¿cierto? El método del polígono y el método del paralelogramo. El método del polígono lo empleamos, jovencitos, cuando queremos determinar la dirección de un vector, ¿no? La dirección de la resultante, ¿no? De dos o más vectores. Por ejemplo, supongamos tenemos aquí tres vectores A, B y C, que están ordenados, mira, consecutivamente, uno a continuación del otro, es lo que significa. De tal manera, pues, de que los vectores como que han formado una especie de camino, ¿cierto? Ahí están, una especie de camino.
Entonces, el vector resultante, que viene a ser el vector que va a reemplazar la suma de estos tres vectores, será aquel vector que una este camino de esta manera, ¿no? Este es el vector R, el vector resultante. Recuerda que la resultante viene a ser la suma de esos vectores, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, lo que nosotros debemos hacer en cada problema, si queremos usar el método del polígono, es verificar si los vectores están uno a continuación del otro. ¿Estamos bien? Y si están uno a continuación del otro, lo único que hacemos es unir esos vectores. ¿Estamos bien? Mediante un solo vector que va a reemplazar a esos tres, ¿cierto? El cual se denomina como vector resultante. Muy bien, pero ¿qué pasaría, no? Y esto es como un caso particular. ¿Qué pasaría si los vectores están unidos de tal manera que forman un camino cerrado? ¿No? Un polígono. Por eso se llama así, método del polígono. Los tres vectores forman un polígono. En ese caso, pues, no podemos trazar un vector resultante, ¿no?, que cierre el camino. Por lo tanto, diremos que la suma de esos tres vectores viene a ser, pues, el vector nulo. ¿Está bien? Esto es como un caso particular. ¿Qué te parece? Veamos, pues, un ejemplo justamente donde se emplea el método del polígono. A ver, veamos. Justo aquí en este ejemplo. Ahí está, mira, dice, también, ¿no? San Marcos 2009, muchachos. Ah, ¿qué tal nos va? ¿La hacemos o no la hacemos? Dice, en la figura A, B, C y D tienen el mismo módulo, o sea, el mismo tamaño, al igual que E y F. E y F también tienen el mismo tamaño, el mismo módulo. Encuentra el vector resultante de los vectores mostrados, ¿no? Muy bien. Listo, vamos entonces aquí a resolver. Recuerda, vamos a indicar aquí qué es lo que nos piden. Piden. ¿Estamos bien? ¿Qué piden, profesor? El vector resultante, ¿no? Ahí está. Donde dicho vector resultante, recuerda, viene a ser pues la suma, ¿cierto? De A, de B, solo A y B, profesor, no. C, D, ¿cierto? E y F, es decir, de los 6 vectores. ¿Ya? La resultante viene a ser la suma de los 6 vectores. ¿Estamos bien? Listo, entonces lo que nosotros debemos hacer para este tipo de problemas, como ya hemos mencionado, ¿no?, cuando los vectores están formando, ¿no?, un polígono o varios polígonos, nosotros entonces debemos verificar si los vectores están ordenados, ¿cierto? Si están uno a continuación del otro, ¿ya? Por lo tanto, vamos a indicar lo siguiente, ¿no?, del gráfico. Vamos a verificar si es que los vectores están unidos uno a continuación del otro. ¿Qué te parece? Aprovechamos el orden de las letras que están empleando para nombrar a los vectores. Empezamos pues por la letra A, con el vector A. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? A ver, veamos. Tenemos entonces, mira, el vector A de esta forma. Ahí está. Capaz un poco más grande, ¿no? A ver, ahí. Tengo aquí el vector A. Muy bien. Este es el vector A. A ver, el vector B está a continuación de él. Chequéalo, por favor. A ver, sí, está a continuación. Sí, profesor. Ah, entonces seguimos con el vector, en este caso, B. Así, mira. El vector B. Listo. El vector B. Dime. Luego del vector B, ¿continúa el vector C? O sea, ¿está en orden con el vector C? Sí, profesor. Sigue entonces. Seguimos, ¿ya? Seguimos con el vector C, así, ¿no? Así es, ¿eh? Listo. El vector C. Y por último, el vector D. ¿Estará el vector D unido a continuación del vector C? Claro que sí. Por lo tanto, seguimos con el vector D de esta manera, ¿no? Así. Listo. El vector D. Observa de que al unir los 4 vectores A, B, C y D, formamos o hemos formado un camino cerrado.
Mira, ¿ves? Hemos formado un polígono, un camino cerrado. Y bueno, según lo que hemos visto, ¿no? En la explicación, en el resumen, es de que si forman un camino cerrado, la resultante es 0, ¿no? En este caso, la resultante, ojo, de A, B, C y D es 0. ¿Estamos bien? Eso significa, muchachos, de que aquí A más B más C más D nos da 0. ¿Estamos bien? Vamos a indicar aquí. Se observa. ¿Estamos bien? Se observa, ¿ya? De que la suma A, ¿cierto? Más B, más el vector B, más el vector C, más el vector D, la suma de ellos, ¿cuánto nos da? Nos da nulo, ¿cierto? Ahí está. Pero nos quedaría entonces para la resultante E y F. Entonces nos falta todavía analizar los vectores E y F, ¿no? Muy bien, a ver, veamos qué tendríamos aquí entonces para los vectores E y F, ¿no? Muy bien, según lo que dice el problema, el vector E se encuentra aquí. Vamos a dibujar. Ahí está nuestro vector E, ¿cierto? Vamos a mencionarlo aquí, vamos a nombrarlo, el vector E. Y vamos a sumarlo ¿con quién? Con el vector F, ¿cierto? El vector F que se encuentra de esta forma, ya que está a continuación del vector E, ¿cierto? Podemos sumar F con E. Listo. Al sumar esos dos vectores nos daría otro vector, ¿cierto? En este caso, el vector entre E y F sería este vector de aquí, ¿no? Punto de inicio, punto final. Y observamos, muchachos, de que ese vector coincide con el vector A, tanto en módulo, o sea, tamaño, como en dirección. Por lo tanto, podemos decir, jovencitos, de que la suma de el vector E con el vector F, ¿cierto? Viene a ser, pues, el vector A, muchachos. Por lo tanto, al reemplazar en esta ecuación, que voy a llamar, ¿qué te parece? 1. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Reemplazando, o vamos a poner simplemente en 1. En la ecuación 1, entonces, observamos de que la resultante, que era ¿quién? La suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E y el vector F. Observamos, profesor, de que al sumar estos 4 vectores A, B, C y D, nos da el vector nulo. Y al sumar, profesor, E con F, nos da el vector A. Por lo tanto, la resultante, ¿cuánto nos sale? Creo que ya lo sabemos. La resultante nos da entonces simplemente el vector A. Con ello, la clave entonces a esta pregunta sería la de, mira, examen de admisión San Marcos. Clave dado. Sí, ¿no? Listo, ¿ves? Ahí está, hemos recordado entonces aquí el método del polígono, ¿cierto? Y con ello hemos podido resolver esta pregunta. Por último, muchachos, hablaremos acerca de otro método que es el método del paralelogramo. Este método consiste, pues, en este caso, en obtener tanto el módulo y la dirección de la suma, ¿no? De dos vectores, los cuales están formando un ángulo, ¿cierto? Estos vectores están unidos por un mismo origen. Y bueno, al trazar pues paralelas tanto a uno de ellos y al otro, formamos justamente esa figura, un paralelogramo, de tal manera que la resultante, es decir, la suma de estos vectores, viene a ser pues el vector que está ubicado, ¿cierto?, en la diagonal, ¿no? En la diagonal de dicho paralelogramo.
donde el módulo, recordemos, se calcula de esta forma, ¿cierto? Así vamos a calcular el módulo del vector resultante. Veamos qué te parece un ejemplo justamente donde vamos a emplear el método del paralelogramo en uno de los problemas que estamos planteando aquí, ¿no? Ahí está, mira. Dice, dos fuerzas, F1 que vale 10 y F2 que vale 20, actúan sobre una esfera de metal, tal como se muestra. Determine el módulo de la resultante de estos vectores. Muy bien. A ver, veamos, ¿podremos hacerlo? Claro que sí, ¿no? Estamos preparados. Que no nos dé miedo. A ver, veamos. Tenemos aquí el vector F1. ¿Ya? Este es el vector F1. Recuerda que F1 vale 10. Vamos a buscarlo aquí. F1, profesor, vale 10. Muy bien. Ahí está. Y tenemos aquí otro vector que vale 20, ¿cierto? Muy bien, el vector F2, así. El vector F2, cuyo módulo es 20. 20 minutos. Listo. 20n, vamos a decirlo, ¿no? Capaz no sabemos qué cosa es. Muy bien. Observa de que están unidos por el mismo origen, por lo tanto, jovencitos, vamos a resolverlo usando el método del paralelogramo, pero para ello necesito conocer el ángulo, ¿cierto? Este ángulo de acá. Y bueno, creo yo que nos damos cuenta de que si este ángulo es 70 grados, ¿cierto? Y este otro es 50 grados, ¿no? Y todo me tiene que sumar 180. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, este ángulo sería, a ver, tú mismo eres matemático. 70 más ese ángulo más 50 tiene que ser 180. 60 grados, profesor. Correcto. Ya tenemos el ángulo formado entre esos dos vectores. ¿Ya ves? Por lo tanto, directo nada más, diremos lo siguiente, ¿no? Primero, recuerda, ¿qué nos piden calcular? El módulo de la resultante. Y bueno, aquí, por el método del paralelogramo, diremos, por el método del paralelogramo, ¿ya? Está un ratito, no sé, una bala para escribir. Paralelogramo. Tenemos entonces de que dicha resultante, ¿no? Su módulo, viene a ser igual, ¿cierto? A la raíz cuadrada, ya, un ratito, a la raíz cuadrada, así. ¿De quién? La raíz cuadrada, profesor, de F1 al cuadrado más F2, es el otro vector, al cuadrado, más 2 veces el producto, ¿cierto? F1 por F2, por el coseno del ángulo que forman, que es 60 grados. Listo, ¿no? 60 grados, así. Ahí está. Bueno, calculamos, bueno, reemplazamos primero, ¿cierto? ¿Cuánto vale F1? F1, profesor, vale 10, por lo tanto será 10 al cuadrado, más F2 es 20, 20 al cuadrado, más 2 veces el producto, o sea, 10 por 20, ahí está, por el coseno de 60, que es un medio, ¿cierto? Lo hemos aprendido en clases. Ya habíamos indicado, pues, de que efectivamente el coseno de 60 es un valor que debemos conocer muy bien, muchachos. Si no lo conocemos, bueno, tenemos que practicarlo bastante. ¿Estamos bien? Y bueno, dicho valor es un medio, ¿cierto? Listo. Ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, operamos, muchachos. ¿Sabemos cuánto es 10 al cuadrado? Claro que sí, profesor. 10 al cuadrado es 100. 20 al cuadrado, claro que sí, es 400, profesor. Aquí, ¿no? 2 por 10, 20, por 20, 400. Entre 2, 200. ¿Listo? Por lo tanto, tendríamos 100 más 400 más 200. ¿Cuánto me suma eso? 700, ¿cierto? Muy bien. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de 700. Profe, no hay clave.
Oye, ¿qué? ¿Cómo no hay clave? No lo hay, profesor. Ah, lo que pasa, jovencitos, es que recuerden, este 700 podemos escribir, sí o no, muchachos, como el producto de dos números. En este caso, de 100 por 100. Ahora, ¿por qué lo hemos escrito convenientemente así, profesor? Porque sabemos que 100 sí tiene raíz, es 10, ¿cierto? 100 tiene raíz, es 10. Pero 7 no lo tiene. Entonces, quedaría simplemente como raíz de 7. Ahí están. Por lo tanto, el módulo de esta resultante sería 10 raíz de 7 n newtons. Y la clave sería avión. Ese sería entonces el método que hemos empleado para determinar el módulo de esta resultante, el método del paralelogramo. Un método un tanto operativo, jóvenes, pero es directo, ¿no? A diferencia del método del polígono, en el cual pues, hay que formar, ¿no? U observar que la figura esté uno a continuación del otro. Aquí no, directo, simplemente usamos nuestra ecuación del método del paralelogramo. Muy bien, pero este método, jovencitos, también pues tiene un caso particular, ¿cierto? En este caso, cuando los vectores son de igual módulo, míralos, A y B son de igual módulo, nuestra resultante, muchachos, ¿cierto? Su módulo, si es que estos ángulos, estos vectores forman un ángulo de 60 grados, el módulo de esta resultante, usando esta ecuación, obtenemos que viene a ser A raíz de 3, ¿no? Otro caso particular es que cuando los dos vectores son de igual módulo, pero ahora forman 120 grados, esta resultante, su módulo, empleando esta ecuación, obtenemos, jóvenes, que viene a ser igual al módulo de estos vectores. ¿Cierto? Ese caso particular es bastante visto en exámenes de admisión. Por ello, muchachos, ¿qué les parece? Vamos a resolver un ejemplito justo usando o viendo ese método. Ahí está, mira. El último ejemplo, ¿ya? Dice, calcule el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Ahí está, mira. Tengo 3 vectores y queremos calcular el módulo de la resultante, ¿no? Vamos a indicar eso. Nos piden entonces, ¿qué cosa? El módulo de la resultante. Muy bien, profesor, yo no veo ahí el caso particular, ¿ah? No, sí, mira, observa, hay que ser simplemente aquí bastante observador. Mira, este vector tiene módulo 1. Este otro vector tiene módulo raíz de 2. Ahí no está el caso particular, es obvio. Pero mira, ¿qué te parece si nos prestamos la atención a este otro vector que también tiene módulo 1? Ah, mira, son de igual módulo. Mira, ¿qué te parece? Vamos a dibujarlos aquí a esos dos vectores. Así, mira. Aquí, este vector cuyo módulo es una unidad, voy a llamarlo vector A. ¿Estamos bien? Una unidad, uno nada más. Y el otro vector que también tiene una unidad, ¿no? Ahí está, que voy a llamarlo, ¿qué te parece? El vector B. Listo, el vector B también tiene una unidad. Uno nada más. Listo. Muy bien. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores, muchachos? Ah, a ver, míralos, míralos, míralos. Ah, forman 105 más 15, es decir, 120. Ah, sí, profe. Por lo tanto, podemos usar el método del paralelogramo, ¿no? Mira, así, ¿no? Trazamos la paralela B. A ver, un momentito. Ahí está. Trazamos la paralela B. Dije, trazamos. Trazamos la... Acá me confundí. Ahora sí. Trazamos la paralela B. Trazamos también la paralela A. Ahí está nuestro paralelogramo. Y nuestra resultante, profesor, es decir, entre A y B, sería este vector de aquí, ¿no? Repito, vamos a ver. Sería este vector. Muy bien. Ese vector sería la suma entre A y B. Y como forman 120 grados, este vector entonces tendría módulo ¿cuánto? 1, ¿cierto? Este vector entonces también me iría 1. Ahí está. Tiene módulo 1.
Profesor, ¿la resultante vale 1? No, porque te estás olvidando de este otro vector. Ah, ¿verdad, profe? Había otro, ¿no? Claro. Este otro vector está por aquí más o menos. Y su módulo no es 1, ¿cierto? Su módulo es ¿cuánto? Raíz de 2, ¿no? Vamos a llamar lo que te parece el vector C. Raíz de 2 unidades. Listo, muy bien. Ahí está, ¿no? Profesor, ¿puedo usar el método del paralelogramo? Claro que sí, pero necesitas conocer el ángulo que forman estos dos vectores, el cual no lo sabemos. Sabemos de que este vector que está aquí, el vector C con el vector B, ¿no? Recuerda, este es B y este es C, forman entre sí un ángulo de 15 grados, ¿no? O sea, este ángulo que está aquí es 15 grados, según el problema. Ah, profesor, este debe ser lo que le falta para 120, ¿no? Ahí estás equivocado. Sin embargo, este vector de rojo, que es la resultante entre A y B, debes recordar de que si los vectores tienen igual módulo, este vector entonces forma una bisectriz. Como el ángulo era 120 grados, eso significa entonces de que el ángulo que se está formando aquí es solamente de 60 grados. Por lo tanto, aquí también debe darme 60 grados. Y como acá tengo 15 grados, eso significa entonces, vamos a poner otro color, 60 grados. Eso significa entonces que este otro ángulo tiene que ser 45. Ahí están. Por lo tanto, muchachos, simplemente nos quedaría el vector de rojo y el vector de negro, ¿cierto? Que forman un ángulo de 45 grados. Vamos a separarlo aquí, ¿qué te parece? Para poder observarlos mejor. Así, mira. Tendría el vector de rojo, que tiene módulo 1, y el vector de negro, el vector C, que tiene módulo raíz de 2. Observamos aquí que esos dos vectores forman un ángulo de 45 grados. ¿Sí o no? Entonces, de que esta resultante podemos determinarlo usando el método del paralelogramo. Por lo tanto, iremos por el método del paralelogramo, ¿cierto? Ahí está, del paralelogramo. Paralelogramo. La resultante, entonces, total, ¿cierto? Vendría a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más 2 veces el producto, o sea, 1 por raíz de 2, por el coseno de 45 grados. Listo. Ese sería, ¿cierto? Muy bien, ahí está la raíz cuadrada. A ver, operamos. Tendríamos aquí entonces la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, o sea, 1. Raíz de 2 al cuadrado, o sea, 2. 2 por 1 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Y coseno de 45, que debemos saber, es 1 entre raíz de 2, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ahí está, ¿no? Listo. Operamos, muchachos. Aquí, mira, raíz de 2 se va. Me quedaría 2 más 1. Y eso nos da 5, ¿cierto? Por lo tanto, obtenemos aquí, muchachos, que la resultante viene a ser igual a raíz de 5, ¿no? Su módulo. Ahí. Por lo tanto, la clave sería, ahí está, lapsus. La clave sería entonces la C. Listo. Muy bien, muchachos. Esa sería la solución entonces, empleando ahí pues algunas observaciones, ¿cierto? Algunas aplicaciones del método del paralelogramo, ¿no? Como caso particular, pues debemos tener presente justamente este caso de 120 grados y vectores de módulos iguales, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Con ello entonces hemos culminado pues
este resumen importantísimo de las 3 semanas que hemos desarrollado aquí en nuestro ciclo anual San Marcos. Conmigo será pues entonces hasta otra oportunidad. Hay que seguir practicando, hay que seguir estudiando y espero pues que con este resumen puedas seguir pues esforzándote cada día más para conseguir tus objetivos. Muy bien, conmigo entonces será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos hasta la próxima.